Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí en esta sesión del Seminario de Becarios del CCM. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Daniel Cárdenas, que nos va a platicar acerca de un avance a la hipótesis de Riemann desde un punto de vista del análisis armónico. Adelante, Daniel. Qué bueno. Entonces, como decía antes, el título es muy ambicioso, pero voy a tratar de hacer un resumen y algunas cosas que desde mi punto de vista entendí. Hay muchas cosas todavía que se estudian, entonces lo voy a separar de esta forma. El trabajo de Riemann, el trabajo de Tao y, bueno, la conjetura de Newman y unas conclusiones de mi trabajo en maestría y también conclusiones del trabajo de Tao, digamos que hasta el año 2019. Entonces, así va a ser como el resumen de la charla. Eh, entonces, vamos a empezar con estos dos. Entonces, bueno, digamos que de Riemann hemos escuchado muchas veces en nuestros cursos de cálculo, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales también, la función z. Entonces, para todos los que creo que ya han visto, esta es la función z y digamos que la forma que de donde viene o la historia de la función z viene desde el siglo XVIII, XVII, que, con los trabajos de Euler y, y uno de los sucesores de Euler en el trabajo del análisis y la geometría y el análisis complejo en especial es Riemann, ¿cierto? Entonces, también Riemann lo conocemos por trabajos en análisis complejo, geometría, ¿cierto? Está la geometría riemanniana. Entonces, por ese lado, Riemann es ya maestro, ¿cierto? De todas esas áreas. Bueno, conocemos la integral de Riemann, pero entonces hay algo que es famoso y no solo en la comunidad matemática, sino también pues en la comunidad internacional, ¿cierto? En la sociedad. Y es pues los 7 problemas, ¿cierto? Del milenio, que uno de esos problemas pues va a ser la solución de la hipótesis de Riemann y también que hace más de 100 años es el octavo problema de Hilbert. Entonces voy a tratar de dar un contexto, de explicar un poquito qué quiere decir esto de la hipótesis de Riemann. Y bueno, esa es la idea principal. Ya después, el siguiente trabajo, casi todo el trabajo es entender un poco el trabajo de Terence Tao, que es un matemático australiano que pues ya nacionalizado estadounidense, entonces lleva varios años ya en la Universidad de California, trabaja en análisis armónico y lo aplica en todos los campos. Entonces lo aplica a la teoría de números, teoría de estadística, a la geometría, ¿cierto? Estudia ecuaciones diferenciales. Entonces es un estudio amplio que maneja Tao. Demostró algunas conjeturas en primos, y por esos trabajos que hizo, digamos, en primos y esto, le dieron la medalla Fields en el 2006, creo. Entonces es también no comparable con Riemann, pero es una de las mentes matemáticas más grandes que todavía, digamos, está en nuestros días. Entonces, esos van a ser los dos referentes, Riemann y Tao, y pues voy a empezar con Riemann. Entonces, vamos a hablar de la función z, qué es la función z, qué propiedades tiene, y pues después vamos a hablar de la hipótesis de Riemann. Bueno, entonces, la función z, pues tiene el símbolo griego así, y pues ya vimos antes que es esta suma. ¿Qué es esa suma? Pues en principio, si lo pensamos como S variable real, ¿cierto? Variable real, pues son los inversos, ¿cierto? De estas potencias ésimas, ¿cierto? Potencias de n. Y entonces podemos en principio calcular para cualquier valor, ¿cierto? O pensar en algunos valores para S como real. La idea de Riemann es pensar un poco más allá y llevarlo a lo que él estaba trabajando, que es el análisis complejo. Entonces, ya no hay que pensar en variable real, sino variable compleja, y van a haber unas condiciones, pues esto, como es una serie en términos complejos, términos reales, pues va a haber una convergencia, ¿cierto? Entonces, en el plano complejo, esto quiere decir el semiplano desde 1, ¿cierto? Desde 1 hacia la derecha,
Entonces, la función z para esta condición va a converger. Entonces, ¿qué sabemos? Algo que sabemos todos es cómo saber que esa función converge. Pues esa función converge aplicando criterios de integral, ¿cierto? Y mirando algunos cálculos que se pueden hacer fácilmente que aprendemos en nuestros cursos de cálculo. Entonces, eh, con esas condiciones, pues esto va a ser válido para todo S complejo con parte real mayor a 1. ¿Qué pasa en S igual a 1? Pues si reemplazamos S igual a 1, pues ya sabemos que hay una cosa, o digamos, le damos un nombre a esto. Cuando S es igual a 1, es lo que llamamos la serie armónica y sabemos que también diverge. Entonces, ya sabemos que en S igual a 1 hay como problemas. Todavía no sabemos qué pasa hacia atrás. Entonces, bueno, esta función es analítica para R en este semiplano, ya lo dije, y pues en S igual a 1 tiene un polo, ¿cierto? Es infinito en S igual a 1. Miren que tengan cuidado, es S igual a 1, no es parte de real igual a 1, sino en S igual a 1, en ese número real, tiene un polo. Aparte de eso, pues se han calculado muchas cosas con respecto a la función z. Un ejemplo es este. ¿Cuánto es la función z en 2? Pi cuadrado sobre 6. Y otros resultados desde el siglo XVIII. Entonces, un resultado de Riemann es esto, probar que esta suma es igual a este producto infinito, donde P está variando en los números primos. Ahí va a ser importante porque es el trabajo que él quiere hacer, es entender cómo se está comportando la distribución de los números primos. Y es un problema que venía desde el siglo XVIII, XIX, ¿cierto? Bueno, el siglo XVIII, desde Gauss, desde Lagrange, ¿cierto? Entonces hay mucho trabajo en eso y Riemann trata de relacionar ese problema con la función z. Entonces, ese es un aporte importante, perdón, de Riemann, ¿sí? En este trabajo, él hace eso. Aquí me falta. Se llama el documento del paper, es sobre el número, aquí es, tuve un error, sobre, entonces sobre los números primos menores que una cantidad, así se llama el artículo de Riemann. ¿Qué es lo que hace él? Tratar de pensar un poco más allá. Pues estamos parados en este semiplano, pues queremos ir un poco más allá y es pensar hacia el otro lado, hacia la izquierda de este semiplano. Ya sabemos que en S igual a 1, pues va a haber un polo y él quiso estudiarlo un poco más. Entonces, para el estudio de esta función, necesitamos estudiar otra función que se llama la función gamma. Tal vez ya muchos la conocen, es expresada en esta forma integral, ¿cierto? Y es válida para todo número real, número complejo con parte real mayor a cero. Cumple unas propiedades, entonces la propiedad importante es que extiende, vamos a ver, extiende el factorial. Entonces, cuando lo calculamos en n más 1, n, un número natural, va a ser el factorial usual y vamos a ver esta última relación que se llama la ecuación funcional, nos va a dar una idea de cómo calcular factoriales para números un poco, o bueno, distintos a los números naturales. Entonces hay unas propiedades que cumple esta función. Una propiedad importante es la segunda, que la utiliza Riemann, y pues la última también, ¿cierto? Es como una de las más importantes. ¿Qué pasa aquí? Antes de hablar de la función z hay que hablar de la función gamma. ¿Por qué? Porque esta función, en principio, miren, solo es válida para los complejos con parte real positiva, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora en los negativos? Una cosa, no sé si la puse acá, una cosa que pasa es que en los enteros negativos, los enteros negativos, ¿cierto? Sobre el eje real, esta función va a tener polos, ¿listo? Entonces los polos de esta función gamma son los enteros negativos, ¿ok? A ver. Y un paso importante es esto. ¿Qué es la ecuación funcional? Piénselo de esta forma. Ustedes van a poder calcular otros valores de la función z, de la función gamma a partir de esta ecuación. Miren que es una ecuación que relaciona, digamos, el S con el siguiente.
y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poder mover un poquito más hacia la izquierda, o sea, hacia la parte negativa, ¿cierto? Hacia la parte negativa. Por ejemplo, piénsenlo aquí en cero, ¿qué pasaría en cero? Entonces, si sabemos calcular gamma de 1, ¿cierto? Gamma de 1, sí lo sabemos calcular, gamma de algunos valores, podemos calcularlos a partir de esta ecuación. Entonces, a una cosa importante es esa ecuación funcional y esta relación con la función z. Esto quiere decir que el producto de las dos, miren, va a ser esta integral. Esta integral es importante, la vamos a ver después. Ahí vamos a tener que estudiar un poco el análisis complejo, ¿sí? En la primera parte. Bueno, ya tenemos estas relaciones con la función gamma. Entonces, esta ecuación funcional me va a dar una noción que se llama la continuación analítica. Entonces, me voy a poder mover un poco fuera de este rango, ¿cierto? Ya no va a estar en los positivos, sino me va a correr un poco hacia la parte negativa. Entonces, vamos a verlo aquí un poco más adelante. Entonces, aquí el título que yo tengo es esta función. La función se llama la función chip de S. Hay una relación que también cumple la función z. Entonces, la función z también cumple esta ecuación que se llama la ecuación funcional de la función z. Miren que es válida para todo número complejo también mayor a 1. Si se dan cuenta, aquí podemos hacer algo. Por ejemplo, sabemos que es válida solo para estos números, entonces, por ejemplo, podemos reemplazar aquí en qué valor, en 2. Entonces, en 2 aquí me daría 1 menos 2, me daría la función z en menos 1, ¿cierto? Que eso no lo tenía antes. Antes no sabía cuánto era la función z en menos 1. Entonces, a partir de esta ecuación puedo reemplazar aquí s por 2, por 2, por 2, ¿cierto? Aquí por 2, todo esto por 2. ¿Listo? Y que yo sí sé calcular la función z en 2, aquí en esta parte. Lo que no sabía antes era calcular la función z en menos 1. Entonces, si yo reemplazo s por 2, aquí me va a quedar s de menos 1 y ya voy a poder despejar de aquí, de esta ecuación, el valor de la función z en menos 1. ¿Sí? Recuerden que esto es solo válido para s con parte real mayor a 1. Entonces, esta idea, estas ecuaciones que se llama ecuación funcional, dio a Riemann la idea o la técnica, digamos, de lo que se llama la continuación analítica. Entonces, la continuación analítica de la función z es esta. Entonces, a partir de esta ecuación y la ecuación funcional de la función gamma que vimos antes, sale esta relación. Entonces, la función z se puede expresar de esta forma. Si ven, acá hay una simetría, ¿cierto? O sea, está s aquí, acá está 1 menos s, está la misma función z, pero reflejada, o sea, está hacia la parte negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a calcular la S siempre con esta forma. Entonces podemos aquí también reemplazar en 2, en 3, en 4, y aquí nos va a dar los valores negativos. También podemos reemplazar en números complejos hacia el otro lado. Entonces, van a haber algunos problemas, ¿cierto? Ya detectamos un problema. En S igual a 1, miren, en S igual a 1 va a haber un problema. Aquí S igual a 1. Y aquí va a aparecer otro problema. S igual a 1 me da esto, 0, ¿cierto? Entonces recuerden que en S igual a 1 tiene un polo, entonces aquí esto diverge, ¿cierto? Pero en 0 también, mire que en 0 también va a haber un problema, ¿listo? A partir de esta ecuación, él definió otra función, que es lo que llamamos la función chi de Riemann, de esta forma. Entonces miren que esto se parece un poco a lo que está acá arriba, ¿cierto? Se parece un poco. Está la función gamma, está la función z y bueno, este numerito. Esta función es la importante. ¿Por qué? Porque es la que estudió Riemann en su trabajo, la definió así, porque miren, tiene una simetría también. Cuando ustedes calculan,
a partir de la ecuación funcional, de lo que teníamos antes, podemos demostrar esta relación. Miren que aquí no hace explícita la simetría. Un caso particular que cualquiera puede hacer es, piénsenlo de esa forma. ¿Qué pasa si S es igual a un medio? S igual a un medio, miren que da el mismo valor, ¿cierto? Da chi de un medio, ¿cierto? Hay una simetría ahí con el un medio. Con otro valor, no. Es el único valor que nos da como, ¿sí? Recuerden, es ¿dónde este es igual a este? Pues en un medio, ¿cierto? Un medio y S igual a un medio. Hay una simetría. Entonces, eso nos da una idea, o le dio a Riemann una idea de pensar en qué pasa cerca de esa región, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar la hipótesis de Riemann. Entonces, vamos a ver qué es la hipótesis de Riemann. Entonces, recordemos, lo importante ahora va a ser esta función, ¿sí? Miren que aquí, de todos modos, sigue apareciendo la función z. Va a aparecer esta, que es la función gamma que ya les dije antes, que tiene varias propiedades interesantes. Piénsenlo de esta forma. Recuerden que la función gamma tiene unas propiedades, aquí las voy a recordar, ¿sí? Entonces, acá hay una relación con el seno, ¿cierto? Este producto nos da 1 sobre seno, bueno, pi sobre seno de pi s. Y recordemos, donde el seno tiene sus ceros, ¿cierto? Que serían los polos en este caso. ¿Dónde tiene sus ceros? Aquí el seno. Entonces ya sabemos que para esta función son todos los enteros negativos y positivos, ¿cierto? Todos los enteros. La función seno de pi s se anula. Entonces, con todo ese trabajo, esos cálculos que hizo Riemann, en el artículo que ya les mencioné sobre el número de primos menores que una cantidad A, en este año, en 1859, expone pues las ideas, solo expone, hace como una pregunta o hace como un comentario, no fue algo explícito, sino ya después los sucesores de su trabajo, ¿cierto? Hasta hoy, plantearon lo que se llama la hipótesis de Riemann. ¿Qué es la hipótesis de Riemann? Entonces, lo que vimos antes es que el S, pues, es un número complejo, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar esta forma. Parte real, un medio, ¿cierto? S con parte real, un medio, y pues parte imaginaria, cualquier T. Entonces, la hipótesis de Riemann lo que dice es si S es igual, bueno, de esta forma, entonces los ceros de la función que voy a escribir aquí, este es chi mayúscula, pero pensemos en esta función que ya conocemos, son reales. Miren que aquí la variable es la t, ¿cierto? Ya no hay parte real, porque es constante, el que está variando es el t. Entonces, lo que está diciendo es que esta función tiene ceros reales, o si lo llevamos a otra forma, a la ecuación que teníamos antes aquí, está hablando también de los ceros de estas funciones, ¿listo? De la función gamma y de la función z. Eso se puede traducir a otra forma equivalente. Los ceros no triviales, ahorita vamos a hablar qué quiere decir eso de no triviales, de la función z. Miren que esta es distinta a la que estamos hablando acá. Están sobre la recta. Bueno, aquí es todos los ceros no triviales de la función z están sobre la recta con parte real igual a un medio. Entonces, hay una equivalencia con estas nociones por la relación que vimos antes, ¿cierto? La función chi se relaciona con la función z. ¿Qué va a pasar acá? Los ceros no triviales van a ser estos, o los que se supone que deben ser según la hipótesis de Riemann. Los que tengan parte real igual a un medio, estén sobre la recta, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la idea? ¿De dónde viene eso? Hay otros ceros, ¿sí? Miren, hay otros ceros que son los triviales, los triviales. Entonces, los triviales, perdón, van a venir de aquí, de esta parte. Si se dan cuenta, aquí hay que hacer algunos cálculos, pero miren que en la continuación analítica de la función z, aparece el seno, aparece la función gamma y, bueno, otra vez la función z. Al pensar en los ceros de estas funciones, al pensar los ceros de las funciones,
Comencemos con la más fácil, la que conocemos, la función seno. ¿Cuáles son los ceros de esta función? Pues son los enteros pares, ¿cierto? Van a ser los pares. Aquí son los pares, ¿cierto? Todos los enteros pares, pares negativos y pares positivos. Resulta que los pares positivos se van a cancelar con unos ceros de aquí, los ceros pares positivos van a aparecer por acá y con otros también que vienen de aquí. Entonces, como que se van a cancelar varios, ¿listo? Y lo que va a quedar son solo los pares negativos, ¿sí? Que vienen de aquí. Miren que aquí la función seno se va a anular en los ceros negativos, en los pares negativos, perdón. Entonces, esa es la idea. De aquí, bueno, hay que hacer algún cálculo, pero lo principal es pensar, pues como aparece la función seno y la función seno ya lo conocemos, pues esos ceros, los pares negativos, son los que se llaman los ceros triviales. ¿Listo? Entonces los ceros triviales son los pares negativos. Entonces, esos son los triviales y los no triviales son estos, los que son de esta forma. Parte real, un medio y pues t variando, ¿cierto? En los reales. Acá entonces lo podemos pensar o que la función z tiene ceros en esta recta o que esta función chi que llamamos tiene sus ceros reales, o sea, todos sus ceros son reales. Esa es la hipótesis de Riemann vista desde dos formas. Se puede ver desde otras formas, hay otras equivalencias. Y vamos a ver hoy una de esas, que se llama la conjetura de Newman y, bueno, la constante que vamos a ver nos va a hablar el trabajo de Tao y de Newman y otros matemáticos. Es otra equivalencia de la hipótesis de Riemann, aparte de estas que ya expuse. Bueno, entonces vamos a empezar con el trabajo de Tao. Entonces, hasta ahí, bueno, no solo es este el trabajo de Riemann, sino, ya dijimos, Riemann trabajó más, pero no trabajó tanto en esto. Lo que hizo fue dar una idea de cómo se distribuyen los ceros, perdón, cómo se distribuyen los primos a partir de la función z. Entonces, recuerden que hay una relación entre primos y la función z que vimos al principio. Entonces vamos a hablar del trabajo de Tao y la conjetura de Newman. Entonces, en mi trabajo de maestría lo que hice primero fue entender esta demostración, este trabajo, y tratar de aportar algo pequeño a esto. Entonces, comenzamos con los trabajos de Newman, de Brugin y otros matemáticos a partir de ya, estos son los años 70, o sea, hace poco, no hace 100 años, 300 años como con Euler o con Riemann. Entonces, estos son trabajos más recientes que lo retomaron estos matemáticos y en el 2018, 17, 18 y 19 lo retomó Tao con algunos otros investigadores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en principio estos matemáticos en los 70? Entonces, recuerden esta función. ¿Cuál es esta función? Entonces, voy a devolverme rápidamente. Esta función es esta, chi, pero aquí evaluando en un medio. ¿Sí? Esta es una función, miren que es una función de variable real. ¿Listo? Y vamos a estudiar la validez de la hipótesis de Riemann a partir de otras funciones. Entonces, ¿cuáles van a ser esas funciones? Entonces, estas funciones, bueno, este fue un nombre que yo les puse, pero tienen también un nombre, o este es el nombre que le pusieron en el artículo. Yo le llamo las deformaciones de la función chip. Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Resulta que yo puedo pensar en, bueno, muchas funciones para t un número real y x un número complejo de esta forma. Unas integrales aquí con una exponencial, una función aquí. Esta función también cumple unas propiedades, es de tipo exponencial, o sea, va a cumplir propiedades como que va a ser menor o igual que una constante por una función exponencial. Y importante esto, aparece un coseno. Entonces aparece esta exponencial y un coseno.
Entonces, esto es lo que va a llamar las deformaciones de la función z. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes evalúan en t igual a 0, aquí t igual a 0, ¿cierto? Miren que solo en t igual a 0, esto es un 1, aparece por aquí esta función que ya conocemos, ¿cierto? Que es la función chi o esta, con una constante ahí. Pero esta es la importante, la que ya conocíamos. ¿Listo? La que ya conocíamos era esta. Y es para t igual a 0. Pero podemos pensarlo para t en los reales, ¿cierto? En t en los reales, entonces lo que se hace es como alterar un poquito esta función. Piensen lo que es, si le quitan esto, es la función chi, ¿sí? Lo que hizo Riemann fue eso. Riemann en su artículo, sin esta exponencial que está acá, demostró que esto era igual a esta integral de esta función por un coseno. Esto se parece un poco a lo que muchos conocemos o si no conocen, podemos ahorita detallar, es como una especie de transformada de Fourier, ¿cierto? Transformada coseno de alguna función especial. Entonces, aquí aparecen transformadas de Fourier, aparecen series de Fourier. Entonces, resulta que la función chi de Riemann cumple o sea, tiene una representación en ese tipo de integrales o transformadas de Fourier. Ahí es donde aparece la primera idea de aplicar el análisis armónico. Entonces, el análisis armónico es el estudio de transformadas, de integrales y series de Fourier, ¿sí? Que ya conocemos. Entonces, tenemos esta relación y aparece una cosa interesante. Miren, olvidémonos de la integral y de esta función. Miren solo esta función de acá. Pensemos en esta función. Se parecen un poco, pero pues no tenemos la integral ni nada. Y es igual, pero estamos pensando en los reales. ¿Listo? Acá, bueno, acá z sí es un número complejo. ¿Listo? T también es un número real. Resulta que esta función, ustedes saben que pues, la exponencial no se anula. La que se anula es esta, ¿cierto? La que se anula es el coseno. ¿Dónde se va a anular? Miren, para z de esta forma. ¿Sí? Miren que aquí para U fijo, esta es una progresión aritmética, ¿listo? O sea, variando el K en los enteros. Entonces, tenemos una relación. ¿Cómo son los ceros de estas funciones? Lo que se hizo después en otros trabajos de Newman y otros fue entender no solo los ceros de estas funciones, sino los ceros de estas integrales. ¿Cómo son los ceros de esas integrales? Esa fue la idea. Porque si entendemos cómo son los ceros de esto, podemos acercarnos a los ceros de esta función, que es la que nos interesa, ¿cierto? Recuerden que la hipótesis de Riemann habla de los ceros de esta función. Entonces, queremos entender cómo son los ceros de estas cosas. Otra cosa importante es que esta función f de t de z cumple una ecuación del calor especial, aquí con un negativo. Esto también va a ser importante en el trabajo de Tao y es el estudio de este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Que podemos solucionarlas con métodos de análisis armónico o análisis de Fourier. Entonces, esto va a ayudar a entender los ceros de este tipo de funciones. Entonces, vamos a seguir. Ya después, igual en los trabajos de Newman, lo que se demostró es que va a existir una constante con estas condiciones. Miren, aquí, bueno, está por debajo del un medio, ¿listo? Después se demostró que no, que era estricto por debajo de un medio, si no era igual a un medio. Pero aparte de eso, lo que demostró Newman fue que esta función, la que yo llamo la deformación, tiene solo ceros reales, sí, solo sí, el t es menor o igual que esta constante. ¿Listo? Entonces, recuerden que lo que estamos buscando es que esta función, esta que está acá, tenga solo ceros reales, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta función tiene solo ceros reales? Eso es equivalente a la hipótesis de Riemann, ¿cierto? A la demostración de la hipótesis de Riemann. Entonces, ellos dijeron, bueno, miren, encontramos una constante donde es equivalente que tenga solo ceros reales si el t es mayor o igual que esa constante. Recordemos,
¿Qué es lo importante? T igual a cero, ¿cierto? T igual a cero es lo importante. Bueno, está la otra versión que es, tiene algún cero no real, o sea, imaginario, ¿cierto? Puro, sí, solo si el T, ¿cierto? La desigualdad contraria. Entonces aquí tenemos las dos desigualdades. Resulta que la hipótesis de Riemann es equivalente a que esa constante sea menor o igual a cero. Se llama la constante de Brillouin-Newman. ¿Ok? Entonces, esa fue un resultado de Newman importante, pero él dijo, Newman dijo, ¿será que no pasa lo contrario? O sea, ¿será que no se da que esa constante sea mayor o igual a cero? Todos nos damos cuenta que si es mayor o igual a cero y menor o igual a cero, ¿cierto? Si se tuvieran las dos desigualdades, lo que debería demostrarse es que esa constante es igual a cero, ¿sí? Hay que hacer algunos cálculos aquí, pero piénsenlo de esta forma. Si esa constante fuera igual a cero, ¿qué pasaría? Entonces, para entender la hipótesis de Riemann, nos dice que solo basta demostrar que esa constante es menor o igual a cero. Eso es lo importante y la relación con pues, la hipótesis de Riemann. Entonces, muchos han trabajado con eso y, digamos, demostraron que era menor a un medio, y Newman conjeturó esto, que era positiva, pero pues no es igual a la equivalencia. Resulta que Tao y Rogers y un proyecto que ellos tienen todavía desde el 2018, un poco antes, que tienen varios proyectos sobre esto, eh, demostraron esto, que la conjetura de Newman es verdadera, o sea, es mayor o igual a cero, y va a ser menos o igual a un poquito cerca, ¿sí? Está un poquito cerca del cero. Entonces, ahí hay un problema, pues ya llegaron hasta esta constante y fue muy difícil y parece que no pueden avanzar más hacia abajo. Recuerden que lo equivalente es que sea negativa. Aquí demostraron fue que es positiva, pero esto no implica la hipótesis de Riemann, ¿sí? Lo que implica la hipótesis de Riemann es que sea negativa, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Piénsenlo así, miren. Si esta es negativa, o sea, si es negativa, digamos, no sé, -1, esto vale para t igual a 0, ¿cierto? Porque sería -1, menor o igual que 0. O sea, para t igual a 0, esta función tiene solo ceros reales y eso ya sabemos que para t igual a 0 es la hipótesis de Riemann, es equivalente a la hipótesis de Riemann. Por eso este comentario, la hipótesis de Riemann es equivalente a esto. Entonces, esa es la idea principal. Voy a explicar un poquito rápido la idea de Tao y Rogers en su trabajo. Después eh, es un poquito más largo pues demostrar estas cotas superior e inferior, pero vamos a concentrarnos en la conjetura de Newman. Entonces, aquí una idea de la demostración. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues como siempre, en análisis podemos aplicar este tipo de demostraciones. Asuma por contradicción que no es positiva, sino negativa. Entonces, pues hay que pensar en los test, ¿cierto? Ellos pensaron en los t números reales, tal que pues están por encima de la constante y menores o iguales a cero. Ya vimos que si esta constante es menor o igual a cero, o sea, si es negativa, aquí estamos asumiendo por contradicción, pero asumiendo que es negativa, pues eso implica la hipótesis de Riemann, ¿sí? Pero recuerden, estamos haciendo una demostración por reducción al absurdo. Entonces, ellos demostraron algunas propiedades de los ceros de estas funciones, cumplen unas ecuaciones sencillas. Miren estas ecuaciones. Es- recuerden que aquí el parámetro es el t. Entonces, el t está variando. Entonces, los ceros de estas funciones son simples, reales y cumplen este tipo de ecuación diferencial. Entonces, aquí la derivada en los ceros variando el t, cumplen estas relaciones. Estas relaciones son similares a unas ecuaciones en física. ¿Sí? Es como pensar en la velocidad, cómo se están moviendo los ceros. Esto es lo que nos da como cómo se están comportando los ceros, cómo se mueven. ¿Listo? Pues variando el t lo podemos pensar como si fuera una variable temporal, ¿cierto? Como el tiempo. Entonces, aparte de eso, pues ya sabemos que
habían unas funciones que cumplían la ecuación del calor. Resulta que estas ecuaciones también cumplen este tipo de ecuación del calor. Y ahí va a ser lo importante. Podemos aplicar técnicas de análisis armónico y análisis complejo para entender los ceros o este tipo de ceros de estas funciones. Eso fue lo que ellos hicieron, entender estas relaciones, aplicar métodos. Bueno, aquí definieron algunos términos. Miren que todo este lenguaje es similar a la física. Aparecen términos con los ceros. Bueno, aquí un logaritmo y lo llaman el hamiltoniano de los ceros. La energía también. Miren que aquí aparecen los ceros. Estas relaciones pues cumplen unas propiedades iguales que en la física, una monotonía que es decreciente, ¿cierto? Entonces la derivada va a ser negativa, propiedades así, y cumplen una ecuación diferencial también, el hamiltoniano y la energía. ¿Listo? Entonces, todas estas propiedades los ayudan a entender un poco los ceros. Ellos hacen un trabajo grande para entender estas relaciones o estas ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, no voy a entrar tanto en detalle aquí. Esto es el lenguaje que ellos utilizan. ¿Listo? Para llegar a este tipo de resultados. Entonces, con propiedades de la energía, lo que teníamos acá atrás, propiedades de la energía, del hamiltoniano, todas estas propiedades que ya vimos, demuestran esto que se llaman los gaps o como los espacios entre los ceros consecutivos. ¿Listo? Entonces demuestran una propiedad asintótica, se llama, de los ceros que son localmente. Miren que es localmente, o sea, para j y j más 1. O sea, cerca, no estamos entendiendo todos los ceros, sino los ceros consecutivos, ¿cierto? Entonces, los ceros consecutivos van a tener esta expresión, o sea, esta relación. Ya vamos a ver qué significa esto, pero lo importante aquí es que esta relación la demostraron para t igual a 0. Recuerden que t igual a 0, estamos hablando de la función de Riemann. Entonces, en t igual a 0, demostraron esta relación a partir de lo otro que teníamos acá atrás, demostraron esta relación. ¿Cómo se comportan los ceros consecutivos? ¿Sí? Esto se llama los pares consecutivos. Entonces, esto quiere decir que, bueno, cuando t tiende a infinito, aquí hay una constante que va hacia cero. ¿Listo? Que tiende a cero. Esto quiere decir una constante que cuando t lo hacemos tender a infinito, tiende a cero. Entonces tenemos esa relación. Pero resulta que ya en el año 75, 76, Hugh Montgomery había estudiado estos pares consecutivos de, de ceros de la función z, ¿sí? Pues recuerden que estamos asumiendo la hipótesis de Riemann. ¿Por qué? Pues nuestra demostración empezó, ¿de qué forma? Nuestra demostración empezó asumiendo por contradicción y ahí tenemos válida la hipótesis de Riemann. Entonces, a partir de eso, también vamos a tener que es válido los resultados conjeturados por Montgomery. Ya voy a explicar un poco qué quiere decir esto. Pero resulta que esta relación que Tao y Rogers llegó, contradice esas conjeturas de Montgomery. ¿Listo? Recuerden aquí, son conjeturas, ¿por qué? Porque estamos asumiendo la hipótesis de Riemann. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los resultados de Montgomery? Se llama pues, la conjetura de correlación de pares, ¿cierto? De Montgomery. Esta es una versión que no es de Montgomery, que es posterior, unos 10, 9 años después, que es un poco más explícita para entender. Sí, la demostraron estos matemáticos. Aquí, miren, asumiendo la hipótesis de Riemann, para cualquier constante, con esta condición, podemos encontrar, bueno, aquí es para cualquier lambda, bueno, existe una constante que depende de lambda positiva, ¿cierto? Una proporción de estos índices, mire que aquí los índices están hablando de los ceros, ¿cierto? Estamos como numerando los ceros, cumplen esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad, podemos calcular un poquito, aquí hacer algunas cuentas. Recuerden que esto debe ser válido para cualquier lambda que cumple esta condición. Va a contradecir
esta que teníamos acá. ¿Listo? O sea, esta entra en contradicción con este resultado. ¿Listo? Que es como el espacio, piénsenlo así, es el espacio entre los ceros consecutivos. Entonces, si es válida la hipótesis de Riemann, los ceros van a cumplir esta condición y pues hay una contradicción. ¿Listo? Y con eso demuestran Tao y Rogers que eh, la conjetura de Newman. ¿Listo? La conjetura de Newman, entonces, es que esta constante, aquí lo tenemos, ¿cierto? Esta constante es mayor o igual a cero. Entonces, asumiendo por contradicción, se suponieron que era negativa y llegaron a una contradicción. El trabajo grande está es entender estas relaciones, ¿sí? Aquí utilizan técnicas de análisis complejo y para entender estas ecuaciones del calor utilizan algo del análisis armónico, ¿ok? Bueno, entonces ya para terminar, hay algunas conclusiones antes de ya salirnos un poco del tema. Entonces, hay unas conclusiones a las que yo llegué también en mi trabajo a partir de estos resultados y otros resultados que concluimos, pero la idea principal es entender los ceros, cómo se están distribuyendo los ceros. Entonces, quisimos dar un ejemplo en la tesis de varias situaciones también donde sucede algo curioso. ¿Qué es lo curioso? Hay problemas en la física donde vamos a pensar qué pasa con, por ejemplo, en este caso se llama el problema de Tons. Entonces, es querer determinar unas cargas sobre una esfera o sobre un círculo, que en este caso es en el círculo. Y pues recuerden que las cargas tienen una ley, una ley que pues, se llama la ley de Coulomb, ¿cierto? Una fuerza, una fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas cargas se repelen, ¿cierto? Las cargas se van a repeler. Resulta que esto coincide con lo que estamos pensando en los ceros. Aquí me voy a volver un momento. En los ceros consecutivos. Resulta que los ceros consecutivos se van a repeler. ¿Listo? ¿Qué es repeler? No se van a acercar mucho. ¿Listo? No se van a acercar mucho. Y aquí estamos calculando cómo se van a acercar. Entonces, quisimos dar otros ejemplos en la tesis donde situaciones similares que miren que tienen una analogía con la física, ¿cierto? En la física. Entonces, resulta que, bueno, estas cargas se equidistribuyen, ¿sí? Hay una equidistribución, ¿vale? Entonces, digamos, se demostró para n igual a 4, pues lo más fácil, ¿cierto? Están las raíces, miren que son las raíces cuartas de la unidad. Entonces, lo que va a pasar es que si tenemos unas cargas sobre un círculo así, que se repelen, entonces van a estar ubicados los ceros de esta forma, perdón, las cargas van a estar ubicadas de esa forma. Entonces, las cargas se van a distribuir, ¿cierto? O se van a equidistribuir. Entonces, hay una equidistribución especial ahí. Ese es un ejemplo como para una analogía con lo que vemos de los ceros. Hay otros problemas también similares. Tratar de mirar este tipo de potenciales. Aquí igual tenemos cargas puntuales, ¿cierto? Cargas eléctricas. Entonces, cómo se distribuyen? En el eje real. Ya no sobre el círculo, sino sobre el eje real. Entonces, lo que se hace es entender este tipo de potenciales, ¿sí? Que es como una energía. Recuerden que eso de energía hamiltoniano también son ideas que utilizaron Tao y Rogers. Aquí hay un ejemplo, este teorema es, este potencial va a tener una cota inferior y va a alcanzar un mínimo para estas condiciones. Pero, ¿qué condiciones especiales? Este mínimo se alcanza cuando las posiciones de las cargas coinciden con los ceros de los polinomios de Hermite. Vamos a ver qué es eso de los polinomios de Hermite. Entonces ya 5 minutos y terminamos eso. Entonces, a partir de esas ideas físicas, quisimos extrapolar esos conceptos y pensar en funciones complejas que cumplieran algunas propiedades. Entonces, funciones enteras de tipo exponencial, ¿listo? Nos anulan en cero.
bueno, cumple una paridad. Y miren acá una cosa, si tenemos un cero en Z, el complejo conjugado también va a ser un cero, ¿cierto? Si se anula aquí, pues también se va a anular en el complejo conjugado. Y si satisfacen ecuaciones como las que ya vimos del calor, ecuaciones diferenciales, los ceros también van a cumplir unas relaciones similares acá y se pueden demostrar resultados como estos. La existencia de constantes, como la constante que vimos antes, ¿sí? Entonces, en la tesis lo que hicimos fue entender funciones diferentes a la función z de Riemann, que es lo que hizo Tao. ¿Cuáles son las propiedades que deben cumplir para tener condiciones similares de comportamiento de los ceros, como este tipo de comportamientos, y como estos teoremas donde podemos mirar, por ejemplo, si L solo tiene ceros reales simples, entonces tenemos unas condiciones aquí, creo que aquí era C, no es lambda, sino C. ¿Sí? Entonces, condiciones similares a las funciones que ya vimos antes. Estas son funciones distintas. Aquí me equivoqué, no es H, sino L. L. ¿Listo? Entonces, esa es una parte de la tesis fue entender cómo deberían ser esas funciones que cumplen estas propiedades, o estas relaciones, perdón. Encontramos algunas que pues fácilmente ya las comenté, son los polinomios de Hermite, listo aquí en estas variables. Se pueden pensar con variables complejas, ¿sí? X complejo. Estos son una clase de funciones que cumplen esas propiedades y pues son especiales porque son polinomios, o sea, son funciones polinómicas. También tienen ceros simples, reales, para t negativo. Miren que aquí hay una condición, t negativo, que es similar a lo que queremos con la función z. Y imaginarios para t positivo. Acá hay miren que aquí estos polinomios tienen dos variables. Aquí en el caso de una variable, lo expreso de esta forma, y se tiene una relación, ¿sí? Cuando t es igual a 1, se tienen los polinomios clásicos que se llaman de Hermite en una variable. Estos son unos ejemplos que conseguimos que es de estas funciones que cumplían estas condiciones. Acá hay unos gráficos. Miren los ceros cómo se están comportando. Hay una equidistribución, ¿cierto? Los ceros o reales, miren, todos reales o todos imaginarios, ¿cierto? Imaginarios puros, ¿cierto? Ni uno ni lo otro. O sea, tienen que ser o solo reales o solo imaginarios. Entonces, encontramos algunos ejemplos de eso, variando el t, variando todas estas condiciones. Acá hay otros ejemplos. Y siempre se iban a comportar así. Cuando variamos el t, miren que aquí empiezan imaginarios, después reales y después se equidistribuyen. Eso es lo que pasa también con las deformaciones que vimos antes. Cuando el t va creciendo, los ceros se van a equidistribuir. ¿Ok? Y bueno, tuvimos otros resultados también, aparte de esos ejemplos y de las funciones que ya mencioné, que van a ser de esta forma. Entonces, vamos a tratar de contar los ceros, el número de ceros de estas funciones, que sí son las que ya conocíamos de Tau, que son las deformaciones, pues con algunas condiciones, en un rango para el X, ¿cierto? La parte real, miren, X, la parte real, y aquí vamos a contar ese número de ceros de esta forma, ¿listo? Entonces, si el Y, o sea, la parte imaginaria cumple estas cotas, no estamos considerando todos los ceros, sino en una región específica, entonces vamos a tener una expresión de cómo contar esos ceros. Entonces, un resultado que llegamos fue, ¿esto qué quiere decir? Pues que el número de ceros con estas condiciones en esa región van a comportarse como un logaritmo cuadrado, ¿cierto? Con una constante ahí. O sea, van a estar de este tipo de convergencia asintótica, se llama. ¿Sí? Entonces existe una constante tal que este logaritmo es igual a esa constante, ¿cierto? O sea,
por esa constante va a ser el número de ceros en esa región. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que llegamos. Faltaron un poquito más de resultados, queríamos llegar a otros resultados, pero pues ya fue un poco más complicado. Pero otro resultado que tuvo, pero este es un resultado de Tao y su proyecto, en el mismo año que yo estaba haciendo la tesis, sacaron otro resultado para entender los ceros de estas funciones, estas deformaciones. Miremos solo la última parte. Expresaron estas funciones, aquí aparece algo especial. Esto, h de em, su m, son los polinomios o los emésimos polinomios de Hermite. Es decir, los ceros de estas funciones van a cumplir, o sea, van a estar en relación con los ceros de algunos polinomios de Hermite. Eso es lo que dice este teorema que está en este trabajo de este grupo, este proyecto que se llama Polymath en el 2019. Entonces, si tenemos un cero múltiple, miren, múltiple, no simple, de orden, bueno, algún orden, entonces podemos encontrar unos ceros cercanos en una vecindad, tal que podemos, bueno, encontrar m ceros en U de esta forma. Miren, los ceros van a ser de esta forma. Para el T0 más unos ceros y unos lambdas. ¿Quiénes son estos lambda jotas? Lambda jotas son las raíces de polinomios de Hermite con un grado, algún grado. ¿Listo? O grado m. Miren que es el mismo m. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Recuerden que los polinomios de Hermite tienen una equidistribución de los ceros. Resulta que estas funciones también van a tener equidistribución de sus ceros, pero para t's más grandes. El problema siempre va a ser cuando el t se va acercando al cero, ¿cierto? Recuerden que t igual a cero, de esto va a ser la función chi de Riemann, que era lo importante. Entonces, bueno, entonces para terminar, voy a detener aquí en la parte que nos interesaba entender, que era la relación con la hipótesis de Riemann. Entonces, la hipótesis de Riemann nos dice esto, pero aquí teníamos una expresión aquí. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que para t igual a 0, estas h's eran de esta forma, y lo que queremos es entender los ceros de estas funciones. Entonces, si los ceros fueran reales de esta función, pues ya demostrar la hipótesis de Riemann, $1.000.000 para Tao o para el que lo demuestre, $1.000.000, perdón, ¿cierto? Entonces, la idea era estudiar eso. Lo máximo a lo que llegaron fue a este resultado, Tao y Rogers. ¿Sí? Recuerden que esta constante tiene que ver con la hipótesis de Riemann y ellos llegaron a esto. Si se probara que el lambda, esta constante, fuera igual a 0, miren que aquí está igual a 0, pues eso es equivalente a la hipótesis de Riemann y ya se demostraría la hipótesis de Riemann. Entonces, hasta aquí voy a terminar. Ya, si tienen preguntas. No, pues muchas gracias, Daniel. La verdad que estuvo muy interesante la plática. ¿No hay alguien del público tenga alguna pregunta? Disculpa, Daniel. Sí, señor. Cuando definiste la función h, una lámina un poquito más atrás. Ahí. No nos dijiste qué es la phi. Ok, sí. La phi tiene que ver con una función que se llama la función teta, que es una suma, piénsenlo así, es una serie de la exponencial. O sea, es un tipo de función, pero se llama superexponencial. Entonces, piénsenlo así, esta phi es de la forma, una serie de exponencial t al cuadrado, alguna potencia, ¿cierto? Y con otra exponencial, o sea, es una exponencial a otra exponencial. O sea, es un super exponencial, ¿sí? Se llama de esa forma. Entonces, es el tipo de funciones que a veces como que no es tan fácil controlar. Sí, gracias.
Yo tenía una pregunta en cuanto a este cálculo que se aventó Terence Tao. O Sí. sea, yo me imagino, bueno, no sé, ¿no? O sea, conociendo un poco su trabajo, me imagino que lo habrá hecho de una manera teórica, ¿no? No, O no sé si lo habrá no, hecho. no, son páginas, o sea, son 100 páginas el Ajá. artículo de solo cálculo de integrales de esta forma, Wow. utilizando herramientas de análisis complejo, utilizando relaciones asintóticas de la función gamma, lo que vimos acá, esas propiedades de la función gamma, eh, estudiando la ecuación del calor, o sea, propiedades de soluciones de esta ecuación del calor, ¿sí? Con funciones o transformadas de Fourier. Ese es el estudio que, digamos, él es el experto casi, creo, mundial, ¿cierto? Mundial de análisis armónico. Entonces utiliza esa herramienta para todo. Ok. Y no sabe más o menos como qué complejidad tiene, o sea, digamos un algoritmo que calcule esa constante. Bueno, si es que hubiera uno, ¿no? Sí, no, resulta en este trabajo de 2019, o sea, en el 2018 demostraron que la constante es positiva, ¿cierto? Mayor o Ajá. igual a cero. Pero en el segundo trabajo, en el 2019, demostraron esta cota, y es un trabajo numérico, o sea, es un artículo que utilizan herramientas numéricas fuertísimas, ¿sí? En principio traté de estudiarla, pero mi trabajo principal fue el del 2018, o sea, entender el Ok. trabajo del 2018. En realidad es un trabajo numérico bien complejo, o sea, lo que alcancé a entender del trabajo del 2019. Aquí al final, está por aquí si quieren revisarlo. O sea, es un trabajo más hacia el análisis numérico, ¿sí? Ok. De ese tipo es este trabajo que está acá. Sí, se puede ver, se puede descargar fácilmente. ¿Sí? Entonces miren aquí aparece la ecuación del calor, ¿sí? Relacionada con la función de Riemann. Y encuentran la cota superior para la constante. ¿Sí? Miren que es de agosto del 2019. Entonces, un trabajo numérico que en realidad no quise meterme porque ya era otro trabajo adicional. ¿Sí? Fue complejo, o sea, entender primero este trabajo que es el de febrero del 2018. ¿Sí? Es donde demuestran que, no, que es positiva, ¿cierto? O sea, no negativa la Ok. constante. Ujú. Bueno, y como Yo último, tengo, yo tengo dos preguntas. Una, o sea, lo que entendí es que esas funciones H, subíndice T, Sí. cuando T es grande, sus ceros se Sí. equidistribuyen. Sí, piensen en este Ajá. dibujo. Miren acá, o sea, no, en este no. Eh, Piénsenlo, yo pongo este ejemplo, lo puse para entender eso. Al principio, miren que está como estacionario ahí, como que no tiene ceros complejos, ¿cierto? Imaginarios. Aquí, sí, es el polinomio, miren, es este polinomio, pero ustedes reemplazan t en negativo, -1, ¿listo? Cuando t es igual a 0, es esta gráfica. O sea, voy graficando los polinomios. Pero miren que cuando el t va creciendo, miren lo que va a pasar en t igual a 1. ¡Pum! Ya, todos quedan distribuidos, ¿cierto? Están a igual distancia, ¿sí? Igual, si ustedes van avanzando, pues yo solo puse t igual a 1, pero pueden ver, en más t, digamos, el t va creciendo, o piénsenlo así, el t se va alejando de 0, ¿cierto? Se va alejando de t igual a 0. Cuando se aleja, todo se organiza bien, ¿listo? Se organiza bien. El problema es cuando nos vamos acercando a t igual a 0, ¿sí? Para las h's, este era un ejemplo con los polinomios del calor, o de Hermite. Pero las h's cumplen propiedades similares a esto. Cuando el t se va acercando a 0, es donde como que no se va a entender, no se entiende cuál es el comportamiento. Y pues recuerden que en t igual a 0 es la función de Riemann, ¿sí? Entonces el problema está en cerca del 0.
Ah, ok, gracias. Y la otra es, no recuerdo si es una conjetura el hecho de que los ceros no triviales de la función z sean simples. ¿Eso tendría alguna interpretación física? Sí, sí, pues digamos que uno quisiera que, ven que todos estos polinomios tienen ceros simples, o sea, no hay ningún problema ahí, todo se comporta bien. Las funciones h, estas funciones h, van a tener ceros simples, ¿sí? Van a tener ceros simples. Y sí, lo que tú dices, Richard, es una conjetura también demostrar que los ceros de la función z también son simples, ¿ok? Ok. Lo que demostró Tao y bueno, y otros matemáticos desde los 70 es que las h's, estas funciones h, sí tienen ceros simples, pero no siempre. O sea, desde un t hacia adelante. ¿Listo? Así como lo teníamos aquí. Desde un t hacia adelante van a tener ceros simples. ¿Listo? El Ok. problema, el problema es en t igual a 0. En t igual a 0 no se sabe si son simples o no. ¿Sí? Se sabe que hay infinitos ceros sobre la recta. O sea, se sabe que hay sobre la recta igual a un medio, parte real de un medio, hay infinitos. No, lo que no se sabe es si están todos ahí. ¿Listo? No se sabe si todos están ahí. Puede que haya uno por fuera o sí, puede que hayan muchos adentro y unos por fuera. Tampoco se sabe. ¿Sí? O sea, lo que se ha llegado es a entender estas funciones que el problema es en t igual a 0. Listo, gracias, Daniel. Ok. ¿Hay otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es más como opinión de tuya, Daniel. ¿Tú cuál crees que sea la máxima traba para llegar a demostrar la conjetura? O sea, ya es Sí. solo opinión. Bueno, digamos desde mi opinión es que pues no es solo una opinión, ¿sí? He construido un poco a partir de otras personas, mi opinión, digamos, pero lo que pasa es que faltan herramientas, no solo analíticas, sino tal vez geométricas o, o yo lo pienso de esta forma, de entender la distribución de los ceros, ¿sí? O sea, no es solo pensar en herramientas, digamos, del análisis complejo, porque ya se han utilizado todas y ninguna sirve. O pues sí sirven y lo han acotado, o sea, están muy cerca, pero igual que aquí pasa, miren que están muy cerca, ¿cierto? Tao está muy cerca del cero, ¿cierto? Pero hay un problema cuando se acercan al cero y ese problema es como que todavía nadie lo entiende. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí cerca de eso? O sea, ¿cómo se está distribuyendo eso? ¿Sí? Si hay si hay problemas ahí cerca del cero, ¿sí? Problemas, digamos, piénsenlo, metodológicos, o sea, que no se utilizan las herramientas que son. Bueno, si no más preguntas, pues yo creo que ya podemos finalizar. Pues muchas gracias, Daniel, por la plática. Que La verdad gracias a que estuvo muy ustedes, gracias por Gracias, la Daniel. interesante. invitación. Sí, no hay que. Y bueno, pues bueno, que planeamos quedarnos un rato, ¿no? Como de conversar. Entonces, por los que se quieran quedar, pues son bienvenidos. Ay.